contenta de compartir con ustedes Edifícate, el reto de 21 días, el Evangelio de San Juan. A mí me corresponde compartir el capítulo 21 del Evangelio de San Juan. Y bueno, tiene 25 versículos. Su texto original es escrito en griego y está dividido en dos segmentos. Habla de la pesca milagrosa con 7 discípulos y luego de la restauración y restitución de Pedro. Dice: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Aquí lo que nos está narrando es que el Señor Jesús se apareció en el mar de Galilea y ahí estaban 7 discípulos, entre ellos Pedro, el que le había negado 3 veces. Y dice que Pedro dijo: me voy a pescar, y luego los demás discípulos, los 6, se fueron con él. Pero algo curioso ocurrió. En toda la noche no pescaron nada. Y es algo extraño porque Pedro tenía una compañía junto con Santiago, Juan y Andrés de pesca. Entonces ellos eran duchos y prácticos en este oficio, pero en esa noche nada pescaron. Luego dice: al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. El Señor Jesús estaba pendiente, yo digo, desde que ellos salieron a pescar. Y el Señor Jesús sabía que ellos no habían pescado nada en toda la noche. Se les aparece y les dice la forma y la manera en que tienen que echar la red. Él les dice que echen la red a la derecha y tendrán pesca, le dice. Y ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Ellos tomaron la instrucción del Señor Jesús, echaron la red a la derecha y luego esa red se llenó completamente y dice que era una gran cantidad de peces que ellos no la podían ni arrastrar. En los versículos, el versículo abajo dice que eran 153 pescados pesados. Imagínense que 7 hombres no podían arrastrar esta red llena de peces. Entonces ahí podemos ver cómo Jesús obró de forma milagrosa. El 7 dice, el versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo: Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Aquí nos dice que el único que reconoció al Señor Jesús era Juan, el discípulo amado, a quien Jesús amaba. Juan pudo verlo, tanto era que lo amaba que él lo pudo ver quién era, que era el Señor Jesús que estaba ahí presente. Y luego dice también que Pedro se puso sus vestiduras, porque bueno, sabe que para la pesca pues me imagino que era un vestir diferente. Entonces él se vistió y se tiró al mar. Al saber que era Jesús que estaba allí, me imagino que el corazón le palpitó porque él sabía lo que había hecho, que lo había negado 3 veces, pero él quería acercarse nuevamente al Señor Jesús. Dice: cuando llegaron, el 9, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. En el 10, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Podemos ver que aquí el Señor Jesús estaba pendiente de lo que ellos cómo se sentían, que toda la noche habían trabajado, que estaban cansados, que tenían hambre. El Señor Jesús sabía la necesidad física que ellos tenían y dice que Él les preparó desayuno, pescado y pan, pescado asado y pan les tenía para su desayuno.
podemos ver cómo el Señor conoce toda necesidad, está pendiente para suplirla, y eso fue lo que hizo con los discípulos. En el 12, ahora acérquense y desayunen. El desayuno estaba preparado, les llamó para que se acercaran y compartieran. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esta es la tercera vez que el Señor Jesús aparece a sus discípulos después de haber resucitado. Esto era como un preámbulo a lo que el Señor quería hacer con Pedro. El Señor Jesús quería tener una conversación con Pedro. Dice el 15, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, después del desayuno, dice que desayunaron, estuvieron ahí, compartieron, y el Señor Jesús le hace una pregunta a Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Luego el 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Vemos que 3 veces el Señor Jesús le pregunta si le ama. Y 3 veces Pedro le dice que le ama. Pero el Señor Jesús lo que quería, más que todo en los 2 versículos, era que Pedro se diera cuenta de que él lo que quería es que él le amara con ese amor incondicional, ese amor que no espera nada a cambio, con un amor ágape. Y Pedro le dice que lo quiere, pero no con el amor que el Señor estaba esperando, sino con un amor fileo, un amor diferente. La tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Pedro sintió dolor en su corazón. Sabíamos que el estado de Pedro no era bueno en ese momento, pero dice que sintió dolor. Yo digo que además de sentir culpa, él sintió dolor. Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. En realidad el Señor Jesús sí sabía que Pedro lo amaba. El Señor Jesús sabía el corazón que tenía Pedro para él. Y el Señor Jesús 3 veces le pregunta si lo quiere y 3 veces también le da la respuesta de lo que tiene que hacer. 3 veces negó Pedro al Señor Jesús y 3 veces el Señor Jesús le pregunta y le da la respuesta. Porque el Señor lo que quería aquí era restituirlo y restaurarlo. Eso es lo que Dios quería de Pedro. Dice que en el 16-18 de Mateo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. El Señor tenía elegido a Pedro para ser columna, pilar y primer líder de la iglesia de Jerusalén. Ahí en los Hechos lo podemos ver. O sea que el Señor tenía un propósito y un plan con Pedro. Por eso Él preparó todo para hablar con Pedro, porque Pedro era el comisionado, el elegido para estar con la iglesia. Cuando el Señor le dice, apacienta, cuida mis ovejas, era porque Él quería que Pedro cuidara su iglesia, que la instruyera, que la edificara, que la cuidara, que la exhortara. Pedro fue el discípulo que el Señor escogió. Y podemos ver cómo Dios restauró a Pedro. Lo restauró porque Dios sabía que Pedro era un hombre capaz, que Pedro era un hombre competente. Sabía que Pedro
tenía ese fervor para poderle servir, aunque sabemos que era un discípulo impulsivo, franco y atrevido, pero sabemos que Dios lo transformó. Dios lo transformó en esta conversación que él tuvo. Después de eso, Pedro fue diferente y Pedro se dejó usar y Pedro fue el instrumento que Dios usó para su iglesia. Así que, amados, esto era mi parte. Yo quiero decirles que así como el Señor obró en los discípulos, en la primera parte, que miramos que hubo un milagro de 153 peces, algo milagroso. Ellos recibieron instrucción, hicieron lo que el Señor le dijeron. Así el Señor también a nosotros nos habla muchas veces. Así que solamente tenemos que recibir instrucciones de Dios y seguirlas, y vamos a tener esos resultados que el mismo Dios nos va a dar. Y luego pues también nosotros tenemos que ser ese instrumento en las manos de Dios. Nosotros tenemos que ser esa roca viva que el Señor quiere. Dios quiere de nosotros piedras vivas y no piedras muertas. Dios quiere utilizarnos así como utilizó al discípulo Pedro. Y esta era mi participación, y gracias por estar conectados estos 21 días en estas enseñanzas que yo creo, estoy segura que hemos sido edificados. Nuestra iglesia quiere que cada día nosotros tengamos un mayor conocimiento de su verdad. Así que gracias a Dios por este tiempo y que Dios les bendiga.